Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Depende en el horario en que nos estén viendo. Esta para nosotras está siendo las buenas noches en este encuentro nocturno, que espero que sea una especie de anticipo de algo que podamos hacer pronto presencialmente, con alguna exquisitez mediante. En algunas de nuestras, de Montevideo o la ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de los dos lugares estaría bien. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de pensamiento en conversación, en el marco del encuentro de gestores artistas, este programa este programa expandido de acciones que está haciendo el EGA ahora llegando a una especie de conclusión o de cierre de una primera etapa, después de un año y medio de encontrarnos a pensar, a desear, a compartir con gestoras y gestores de diferentes lugares de Latinoamérica, en torno a las prácticas de danza y en torno a resignificar también nuestros marcos de trabajo, nuestras relaciones, nuestros vínculos, en este contexto que sin lugar a dudas nos ha puesto por lo menos a desear resignificar y quizás, bueno, por ahí en una de esas lograr cambiar algunas cosas. Agradecemos el apoyo de Mecenazgo Cultural, también de Prodanza, y en esta oportunidad, como ya ha sucedido en otras en relación al EGA, con la sede virtual en la Casa Nacional del Bicentenario, ese espacio tan importante para nuestras prácticas de danza, que ha sido un lugar de resistencia, no solamente en el marco de la pandemia, sino también en marcos políticos no tan amigables. Así que le doy la bienvenida a a Soledad Pérez Tranmar, por parte de la Casa Nacional del Bicentenario, que me acompaña aquí para hacer esta charla. Bueno, buenísimo. Gracias, Jimé. Muchas gracias por las palabras. Agradecerles primeramente desde la casa y desde mí a Paula y a Lucía, por supuesto, es un placer que estén, es un honor que estén y con muchas ganas de escucharlas, que nos cuenten lo que están haciendo, que es fantástico esto de la licenciatura y todo lo que están armando, contextos, etcétera, etcétera, etcétera. También decirles que el área de danza de la Casa del Bicentenario se creó hace 8 años ya, hice la cuenta el otro día con los dedos, y fueron 8 años hasta ahora de un trayecto súper emocionante, intenso, difícil muchas veces, pero muy en general con mucha alegría, en un espacio estatal, donde la danza, está perdurando, ¿no? Y eso es importante, es otro lugar donde se pone en valor, como otros lugares independientes que también se ponen en valor. La idea es que todos aportamos desde nuestros haceres el valor que le damos a lo que hacemos. Para horizontalizarlo un poco más, a ver si se entiende la idea. Y con respecto a esto, también estas iniciativas, que no sean solamente exhibición de obras escénicas, que también sea estos espacios, que es importante para nosotros que hacemos algo de la danza, aportamos nuestro granito de arena, nuestro pensamiento, nuestras maneras, nuestros deseos, y ver cómo intensificar y vincularnos cada vez más, en este caso con las hermanas uruguayas, y con todo el territorio en general latinoamericano, etcétera, etcétera. Es un montón de estímulos y de ganas, de deseos de saber de otras posibilidades. Y agradecerle finalmente a María Fuckelman, que es la directora de la Casa del Bicentenario, que apoya totalmente esto, y eso es fundamental porque son decisiones políticas. Finalmente, cuando eso ocurre en un lugar, sobre todo del Estado, que te apoyen, que sigan apoyando un área de danza, es muy importante. Bueno, dicho esto, te paso la palabra, Jimena, de nuevo. Hablando de espacios ganados, bueno, hoy estamos acá, como ya dijiste, acompañadas de Lucía Nasser y Paula Giuria. Bienvenidas, chicas, muchas gracias por estar acá, compartir este espacio, hacerse un tiempito en estos tiempos tan locos que hablábamos antes, caóticos. Para justamente hablar de espacios ganados, ¿no? Hoy estábamos interesadas en poder compartir
un poco la experiencia en torno a la creación de la licenciatura en danza de la Universidad de la República del Uruguay. Este proyecto que surgió en los años recientes, nos interesa como el contexto del surgimiento de ese proyecto, que creo que viene también de algunos años de trabajar también en un contexto político posibilitando un crecimiento en direcciones, en múltiples direcciones o múltiples dimensiones. Esta es mi observación, de visitante, que por suerte he tenido el privilegio de que me reciban muchas veces en el Uruguay y ir conociendo y acompañando estos procesos. Cuando surgió el proyecto de la licenciatura, cuando ya era un hecho, fue una alegría muy grande para todos nosotros que visitamos el Uruguay con regularidad y también que generamos trabajos y proyectos en común. Fue un logro hasta, diría, como sentido también más a nivel regional. Siempre estos espacios ganados se sienten así, ¿no? Como hay algo de los objetivos y de las transformaciones que nos van tejiendo, y los logros también de las compañeras son logros que se sienten propios, ¿no? Y que van nutriendo y retroalimentando también la relación de este circuito o de estas vinculaciones que estamos generando. Así que bueno, hoy vamos a estar charlando alrededor de la experiencia de la licenciatura. Así que bueno, les doy la bienvenida y voy a tirar ahí un poco, voy a ver si tiro ahí un poco como algo para arrancar, para que puedan tomar ustedes la palabra y finalmente escucharlas, que es para lo que hemos venido hoy aquí. Entonces, un poco pensábamos para organizar esta charla por dónde empezar, y parece un poco quizás a veces obvio, pero es interesante pensar cuál es el contexto en donde emerge también la idea de generar este espacio de licenciatura, cuál es el diagnóstico, o las problemáticas, o la problemática, o la necesidad que impulsa también a tener este espacio, ¿no? Que creo que también está bueno refrescar esas cosas. Y bueno, ¿qué es o sea, en ese contexto, cómo se logra también este espacio y cómo se piensa este espacio y cómo arranca, digamos, este espacio? Desde qué punto también se piensa la creación de una licenciatura hoy, 2020, o en este momento histórico también, en este momento de la región. Así que ahí paso palabra, a ver si esto ayuda a que arranquemos ahí a pensar juntas. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Acá con Lucía, bueno, nosotras con Lucía trabajamos juntas en la licenciatura y entre las dos podemos ir armando un poco toda la arqueología, pero de repente también está bueno, por un lado, plantear que la licenciatura empezó a funcionar en el año 2018, es una licenciatura muy reciente, es decir, este año vamos a tener los primeros egresados. Lo cual es muy loco porque es una primera experiencia que además está atravesada por la pandemia, o sea que es genial todo, ¿no? Como la primera vez que la hacemos y además con pandemia, entonces es toda una situación, es todo muy particular el tema de la licenciatura. Pero en realidad la licenciatura, o sea, el proyecto de licenciatura es un proyecto viejo, o sea, que nace en el 2000 y pico, digamos, de alguna manera, y que tiene que ver con el proyecto de la creación de la Facultad de Artes, que se acaba de fundar hace 2 semanas. Entonces es como interesante esto en realidad, ¿no? Como que el proyecto de crear una licenciatura en danza en realidad es un proyecto que viene unido a la creación de una facultad de artes que era la unión de Bellas Artes, que sería como las artes visuales, con la Escuela Universitaria de Música y sumarle el instituto, o sea, la pata de las artes escénicas, que era la licenciatura en danza. Hubo un plan piloto de danza que duró 2 años y que después, por cuestiones políticas, de política universitaria, etcétera, etcétera, bueno, no continuó, no prosperó, no continuó más que no prosperó. Y ahí arrancó toda una lucha desde el sector de la danza por esta licenciatura. Y después se pasó por varios directores de la escuela, de la otra escuela, se unieron, bueno, en fin, siguió todo este proyecto de Facultad de Artes con idas y vueltas. Hasta que en un momento, por unas cuestiones también políticas y en fin,
Eso por un lado, a nivel de la institución, de la universidad. Y en paralelo, yo creo que también el contexto de la danza en Uruguay fue cambiando, ¿no? En Uruguay pasamos de no tener ningún tipo de formación en danza a tener varias formaciones, ¿no? Porque tener el SODRE sumó una formación en danza contemporánea, en el IPA se generó en los liceos, ¿no? O sea, en la secundaria, en los bachilleratos artísticos con formación en danza, o sea, empezó la danza a tener bueno, como algunas formaciones y o sea, eso como también por otro lado, ¿no? La danza independiente también empezó a tener ciertos crecimientos por políticas públicas que se fueron dando, de apoyo, o sea, la danza como sector se empezó a profesionalizar a partir del 2008, 2009, que se crean los fondos concursables, los fondos IBERESEN, las políticas públicas, ¿no? que colaboraron con el desarrollo de la danza como sector también, en fin, se empezó a generar como lo que se llama eso de las masas críticas, todas esas palabras que se usan por ahí, ¿no? Pero bueno, fue unas conjunciones ahí, y ahí un poco viene como a darse. A mí lo que más me gustaría destacar, y le voy a dejar a Lu que hable de esto porque ella fue bastante parte de todo esto del grupo Danza en Laudelar y de toda esta gestación, pero lo que sí me gusta como destacar, que es como lo que más me alegra de alguna manera, o lo que más me gusta de la licenciatura, es como que, bueno, que es una licenciatura en una universidad pública. Laudelar, la Universidad de la República, es la universidad, ¿no? pública que tenemos en el Uruguay. Es una universidad, digo, que no tiene pruebas de ingreso para entrar. Este, y bueno, y eso, ¿no? Y que es gratuita, que es sin prueba de ingreso, y que significa entonces para la danza, así como para cualquier otra disciplina o como le queramos llamar, significa un paso importante en ese sentido, ¿no? Antes para estudiar danza en Uruguay, en Montevideo, tenías que, bueno, pagar, en fin, ir a lugares, eso generaba que la mayoría de las personas que estudiamos danza venimos de determinados sectores sociales, ¿no? Como que y bueno, y la UDELAR de alguna forma empieza a ser un lugar, eso, ¿no? Público y además sin pruebas de ingreso para entrar. Entonces, para mí eso es como quizá lo que más me gratifica, de alguna manera, en el lugar más sencillo de la cuestión, lo que me genera más alegría o lo que me parece más importante es eso, ¿no? Que es un espacio público, que es un espacio donde todos son admitidos, todos, ¿no? Es decir, no hay elegides, no entraste porque alguien te eligió por algo, no sos mejor que nadie, en realidad, todos entran, todos somos iguales, no fuiste seleccionado. Y eso creo que es muy lindo, es como parte de lo más lindo que tiene creo, esta experiencia, ¿no? Y la democratización que significa, por lo menos desde mi punto de vista, sabiendo que igual no cualquiera puede ir a la universidad, creo, por más pública que sea y por más todo, eso también es así, ¿no? En las sociedades que vivimos, capitalistas, etcétera, pero igual es pública y es prueba de ingreso, etcétera, y eso genera una democratización que creo que a la larga va a generar, seguramente, espero, cambios como que interesantes que no sabemos cuáles son, ¿no? Bueno, algo así. No sé, Lu, me gustaría que capaz que agregaras vos cosas tuyas. Bien, o nuestras ahí. Sí, un poco retomando desde lo que implica también por sus características estar construyendo este espacio en la universidad pública, que en Uruguay, aparte de esas características que traía Pau, es cogobernada, lo que quiere decir que docentes, estudiantes y egresades tienen una participación muy directa en la construcción. Y ahí vos, Jimé, hablabas de espacios ganados, yo los pienso como espacio más en disputa, porque tampoco es que ya está todo tan asentado, sino que también en disputa por existir la licenciatura, pero también qué es la licenciatura y qué entra y qué no ahí, y qué experiencias pueden suceder ahí. Y creo que tanto en la historia de cómo se fue creando, como también en el presente, esta imagen de estar adentro, pero también lo que sucede afuera,
y el rol de las comunidades artísticas y de toda la producción de conocimiento y de saberes y de prácticas docentes que también venían sucediendo en el campo local y que fueron también como germinando no solamente las herramientas que después construyeron a la licenciatura, sino también una necesidad bueno, que en ese adentro y afuera, igual que a veces con la construcción de algunas políticas públicas, se visibiliza cuando ya existe el adentro en la institución, pero bueno, hay todo un proceso ahí medio como la no punta del iceberg, que tiene que ver con una comunidad también, nada, construyendo ese espacio. Y en ese sentido, las docentes que estamos hoy trabajando acá, siempre nos reímos de que ninguna tiene una formación universitaria en danza, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo también ese adentro y afuera se refiere a este proceso de todo el tiempo estar con la pregunta de qué significa habitar una universidad pública desde la danza, pero también cómo hay otros saberes y otras experiencias que todo el tiempo están alimentando eso que estamos construyendo ahí. Creo que también un poco pensando en qué momento nace la licenciatura, de alguna forma es un momento de expansión del campo de la danza y de ampliar un poco las posibilidades que aparecen cuando decimos la palabra danza o lo que entendemos por el campo de la danza y como unas posibilidades de expansión del pensamiento coreográfico que van ampliando el campo y que nos fueron también haciendo cada vez más imaginar el espacio como un espacio donde danzas que coexisten en el presente o en la contemporaneidad se encuentran, y el enorme desafío también bueno, generar dispositivos para ese encuentro y habilitarlo, ¿no? Porque al mismo tiempo en que el campo de la danza se expande, hay como una especie de explosión de la danza a nivel cultural y social, que bueno, en Uruguay también tiene que ver con los bachilleratos artísticos, con todo un proceso que también en diferentes espacios del sistema educativo va apareciendo la danza, va apareciendo de distintas maneras, que a veces están coordinadas y otras veces también están en disputa con lo que implica la pregunta de eso, cómo habitar académicamente espacios con la danza, o qué implica un trayecto universitario, que antes era una pregunta que, bueno, una imaginación, que casi un vértigo de imaginar eso. Hoy estamos igual con la pregunta súper abierta, en el 4º año ya de la implementación del plan de estudio, pero todavía intentando entender, ¿no? Entender que también se va a seguir moviendo, qué implica sostener o crear espacios para la danza en la universidad. También quería, solo para redondear, que de alguna forma en este proceso que nombraba Paula, de que la licenciatura estaba ya proyectada a existir en este devenir de la Facultad de Artes, que también estamos inaugurando, es como todo nuevo, nuevo todo el tiempo, y entonces hay como mucha cosa que se mueve, pero también la licenciatura entra en contacto con un montón de tradiciones, que sobre todo por integrar los primeros años la Escuela de Bellas Artes, de alguna forma hace dialogar a todo un pensamiento, unas prácticas que vienen más del campo independiente con unas tradiciones universitarias propias de Bellas Artes, que es un espacio que también dentro del UDELAR tiene muchas particularidades y una filosofía pedagógica muy interesante, que de alguna manera se encuentra con algunas filosofías prácticas que también siento que veníamos como sosteniendo mucho, en términos de ciertas libertades o de lo esencial de un aprendizaje muy activo, y también una politización del proceso pedagógico y de lo que implica el arte en un espacio como la universidad, que bueno, que también son un poco el suelo sobre el que la licenciatura se para, ¿no? La tradición del Guiemba, que si bien no estamos hoy en día ya integradas ahí, los primeros años fueron entrar un poco a eso, a una escuela con particularidades como, por ejemplo, no hay notas, y hay como un anarquismo en términos de entender qué lenguajes y qué metodologías y qué prácticas pueden existir en un espacio. Y bueno, también en disputa con esas tradiciones, pero igual en diálogo y influenciadas por ellas. Sí, me encanta esto que cuentan porque también como
cuando también observo un poco el ecosistema que conozco, ¿no? Y veo tanta proliferación de esto, ¿no? De formaciones, de personas que dan clases, a todas las personas que yo fui conociendo en Uruguay todas se dedicaban a la docencia, en marcos quizás más, menos formales, pero como había mucha cosa, o por lo menos en el momento en que yo me empecé a relacionar, mucha ebullición, ¿no? Entonces esta relación también que hablan en relación a la práctica, también en vinculación de por ahí, en un contexto formal o en un contexto de universidad, también cómo se va colando todo lo que ya en base se está sucediendo, ¿no? Y este encuentro también con la academia o con las formas en las que funciona la escuela o cómo viene siendo tradicionalmente el espacio en donde uno también se va emplazando, ¿no? Con esto de la danza. Y me interesa mucho como, bueno, esto también que mencionás de la disputa, ¿no? Que quizás, claro, eso es re importante como plantearlo también porque, claro, en nuestro contexto latinoamericano todo el tiempo estamos en disputa de aquello que pensamos que está ganado, incluso aquello que ya pareciera que está, bueno, que es un territorio en construcción, pero me interesa esto de la disputa en relación también a lo de estar construyendo, ¿no? O sea, la disputa y la construcción como una acción en permanente movimiento y no como algo estable, como no fijar. Y acá un poco costó bastante con la UNA, pero se ha logrado y creo que cada vez se nota más como esta posibilidad de una universidad que se mueve y se construye todo el tiempo, ¿no? Como algo que no, al principio costó bastante porque fue la unión de muchos institutos de arte que tenían como mucho recelo de ser modificados por esta unión. Entonces había como una cosa mucho más cristalizada, mucho más dura. Y hoy vamos viendo cómo se van abriendo también eh, muchas unas, ¿no? Muchas universidades o muchas licenciaturas sucediendo también al mismo tiempo. Pero me interesa sobre todo como, bueno, no sé, a mí, capaz que, pero cómo está haciendo también esto, porque me interesa todo esto que venimos diciendo y también esto de la apertura, ¿no? Que no hay un régimen de ingreso. Entonces que también eso ya parte, o sea, parte algo en relación a la danza que rompe totalmente con el imaginario de lo que es una persona creadora en danza también, ¿no? Entonces que eso ya lo tenemos conversado, pero cómo se aplica eso en el contexto universitario y qué resultados tiene también, ¿no? Esa apertura, cómo está haciendo también contener esas grupalidades, cómo está haciendo para el equipo eh, eh, implementar el programa de estudios también en esa situación de disputa o en esa emergencia en donde van saliendo, bueno, esto de la Facultad de Artes y todo en este contexto, también en un cambio de contexto de gobierno, ¿no? Que creo que también por ahí eso tiene una influencia en cómo está siendo la experiencia. Bueno, ahí tiro varias ideas sueltas a ver qué ¿Puedo les... agregar una cosita, Jime, eso que estás Claro, preguntando, eso último? Porque tiene que ver con este principio de quiénes se acercaron también, ¿no? De qué sectores también sociales, quiénes se sintieron interesados, qué personas fueron las primeras y cuántas personas también, y en base también a esa primera experiencia, cómo también pudo haber influido de acuerdo a las necesidades y lo que van viendo, porque uno trabaja con las personas, si lo que fueron modificando, digamos, o no, no sé. ¿Cuántas personas? O sea, nosotros el primer año tuvimos 340 inscriptes, que obviamente que no esperábamos tanta gente. Y nosotros somos re poquitas docentes y todo eso, entonces tuvimos que armar grupos masivos y era como parecía que todo era así masivo y loco y en fin. Y resultó buenísimo. O sea, todo eso que uno, no sé, todo lo que te imaginás que no se puede hacer, bueno, es como que se hizo la parte buena, ¿no? O sea, como que descubrimos que había una potencia y que había una riqueza muy grande en trabajar de esa manera también, ¿no? Con grupos grandes, con grupos súper heterogéneos, con gente joven, con gente mucho más grande, gente que sabía bailar, o sea, con formación, porque claro, el primer año vino gente con bastante formación, ¿no? Que yo que sé que venía porque
porque se había abierto la licenciatura, pero que ella sabía por ahí bailar, con gente que nunca en su vida había hecho nada, ¿no? Entonces esa mezcla, esa heterogeneidad de los grupos y que fueran muchos, estuvo buenísima. Fue como, o sea, como que eso es como un fuerte de la licenciatura, ¿no? Está bueno, eso como que está bueno en la licenciatura, ¿no? Es todo un poco así, ¿no? Mucha gente, mucha cosa, mucha heterogeneidad, también bastante autonomía de los grupos para regularse, mucho compañerismo en ese sentido también, ¿no? Como mucha cosa así comunitaria, compañera de los grupos, ¿no? De saber que son muchos y que el espacio es así y que eso está bueno también como para los estudiantes, ¿no? Es tipo, no es, ay, bueno, tengo la comodidad, tengo mi cosa, tengo mi no sé cuánto, y no, es como, bueno, trabajamos así, es así, y se puede profundizar un montón, y se puede trabajar pila, también así, ¿no? De esta manera. Después, en la medida que se va avanzando en la carrera, los grupos se van reduciendo un poco y vas quedando, yo qué sé, después, bueno, imagínate que con la pandemia también se redujo bastante y ya es más difícil de medir porque hay gente que no, yo qué sé, tuvimos muchas clases por Zoom, estuvimos virtuales al 100% en algunos momentos y eso fue bastante duro para todos, yo qué sé, como que ahí es medio raro ya empezar a medir. Creo que en los 2 primeros años, que fueron presenciales y masivos, estuvieron buenos, o sea, en ese sentido, ¿no? Y para nosotras fue tremendo aprendizaje, ¿no? Manejarte con la masa, digo, pero eran grupos grandes, era mucha riqueza, ¿no? Una cosa muy linda, muy nutritiva. Este, y no, yo solo quería decir un poquito de esto de la disputa en disputa, porque nosotros, por ejemplo, teníamos unos bachilleratos artísticos hermosos que se están yendo por la borda, ¿no? Por ejemplo, en este gobierno, ¿no? Se están cuestionando y se están cambiando los planes de secundaria cuando teníamos unos bachilleratos artísticos que estaban siendo buenísimos para, para la educación pública, para la educación, porque no era solo la pública, era la pública y la privada. Entonces, como yo creo que la disputa yo creo que está siempre. O sea, como que o sea, nunca vamos a dejar de estar en disputa de nada, ¿no? En relación a, capaz que parezco media cuadrada, pero siempre que te crees que está todo bien, no está todo bien. O sea, nunca, ¿no? Siempre aparecen los otros, ¿no? Como el enemigo que te dice. Entonces yo creo que hay algo ahí que, por ejemplo, ahora está pasando con los bachilleratos artísticos, ¿no? Y con otras ramas, digamos, dentro de lo que son los bachilleratos y todo. Entonces creo como, nada, de hecho por eso está buenísimo que se esté fundando la Facultad de Artes en un momento donde en la secundaria se está sacando un poco el arte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que justo ahí sucedió una cosa que está muy buena a nivel político en el Uruguay, porque como la UDELAR es autónoma, lo que pasa es que la Universidad de la República es autónoma, no depende del gobierno. La universidad tiene como ¿no? Es autónoma, además de ser cogobernada, como dijo Lucía, es autónoma. Y eso es una cosa que está buena. Es decir, que por más que cambie el gobierno, la UDELAR tiene sus propias autoridades y no depende del gobierno. Económicamente sí, pero no, digamos, no a nivel de ideológico, político, etcétera, ¿no? Y entonces está eso, lo quería decir porque en este momento yo creo que sí nos toca hacer de vuelta resistencia, ¿no? Desde las artes, a todo nivel. Y eso es importante. Eh, Sí, y complementando un poco, y creo que eso también tiene que ver con la masividad, en el sentido de que no solamente como que nos entrena sí o sí en como habitar un cuerpo social o en colectivo, y para mí es como muy interesante como un microexperimento de, bueno, a moverse y a autopercibirse y a percibir y a crear, hay que hacerlo entre muchos porque es la vida misma, entonces en ese sentido me parece como una experiencia súper valiosa, que también hace imposible que aunque quisiéramos como docentes sostener el control clásico, ¿no?
pedagogue o docente de danza que quiere controlar y evaluar y estar arriba, ¿no?, del proceso de aprendizaje, es imposible. Yo agradezco esa imposibilidad, porque también como que nos retrae de ocupar ese rol, que a veces también, no sé, cómo acompañar esos procesos formativos con una población tan heterogénea, porque también nos ha pasado que a la primera generación de danza entró gente con más experiencia docente y artística que yo, ¿no?, como estudiante. Entonces, y eso también es bien interesante, porque de alguna forma la convocatoria de la licenciatura es a una formación que tiene más que ver con investigar, que es un verbo que abre mucho y que permite que en vez de organizarnos como con una idea de un campo que se organiza o por lenguajes, o por técnicas, o por roles, o por la división práctica, teoría, académico, artístico, se organiza desde las posibilidades inmensas que abre la palabra investigar, ¿no? Y entonces eso también me parece como un gran habilitador, o ha sido un gran habilitador, que también interpela ese binomio de teoría-práctica, que todo el tiempo, ¿no?, es un ejercicio intentar desarmar, y que de alguna forma hay ciertas como inercias que la propia institucionalidad de la academia te va forzando a tener que hacer ese ejercicio todo el tiempo, porque también está implantado en nosotros. Y de alguna forma esta disputa de la que estamos hablando en muchos sentidos, también aparece en el encuentro de los intereses que traen los estudiantes, ¿no? Y que de alguna forma empieza a llegar gente que viene del candombe, o que tiene un interés en el voguing, o que está practicando danzas urbanas, y otra que viene de la danza clásica o del flamenco, y ese encuentro tiene una potencia en términos de la formación entre pares, y aparte como formación para nosotras como docentes, desafiante, porque es dialogar con gente que trae sus experiencias, sus conocimientos que nosotras no tenemos, y eso ha sido también súper interesante, inclusive para pensar cómo esos diferentes subcampos dancísticos o experiencias también a veces entran en disputa entre sí, ¿no? Y a veces también tienen relaciones conflictivas y resueltas, diálogos por tener, etcétera. Y en ese sentido hay algo que se hace muy político, porque es imposible hablar o transitar ese encuentro sin que aparezcan cuestiones raciales, sin que aparezcan cuestiones de género, de clase social, de los centralismos capitalinos, la experiencia de los estudiantes del interior, y bueno, como que todo eso es como muy muy nutritivo, y quería solo hablar como de una micro experiencia dentro de la experiencia de la licenciatura, que para mí también es como, habla mucho de esto que estamos conversando, que es en el primer año de la licenciatura, en la clase de historia práctica de la danza, que es como una idea de, bueno, para entender la historia hay que practicar, para también entender desde los cuerpos determinadas cosas que no es que pasaron y nunca más pasaron, sino que siguen sucediendo. Y entonces empezamos como a tener clases prácticas donde pasábamos por lenguajes súper distintos que los propios estudiantes, como había estudiantes de afro o de folclore peruano, o de, no sé, la cantidad de cosas que se puedan imaginar, empezaron a los propios estudiantes ser los propositores de esas experiencias, para poder practicar determinadas cosas que de repente, si no, las estudiábamos solo en la teoría, porque no había un docente de bachata, y otro de ballet, y otro de danza moderna, y otro del limón, y otro, ¿no? Entonces, esa habilitación y para mí esa dimensión de formación entre pares es súper importante en la licenciatura, que hablando de la autonomía también que mencionaba Pau, y que de alguna forma fue después evolucionando hasta hoy tener una materia que se llama Estudiantes por Estudiantes, donde es un proceso donde los propios estudiantes fueron interesándose en qué implica, cómo comparto esto, ¿no?, que vengo haciendo de repente hace 10 años, pero lo hacía en una academia, o soy docente de esto en mi departamento, etc. Y eso también, como que es ese lugar que llamamos docente, cuando pasan este tipo de cosas, que no quiere decir que no exista y que no crea, o creo que entendemos la importancia de ese rol, y de también pensar los roles, pero también fuera de quizás ciertos estereotipos, ¿no? De acá venís a aprender lo que yo tengo para enseñar, sino cómo habilitamos procesos donde todos estemos investigando, y desde un pensamiento crítico, entendiendo que la danza también puede ser
una manera de pensamiento crítico y no solo sobre la danza pensamos, no sé. Sí. Pero bueno. O ahí como interfiriendo en las relaciones de poder, ¿no? También o en las relaciones de poder que traemos tradicionalmente o que por ahí se van instituyendo también incluso en las legitimaciones. Hoy se hablaba mucho en el pensatorio de quién legitima el conocimiento de quién, y esto que decís me parece como que también trae esto de las danzas, ¿no? Que a veces hablamos de danza y bueno, por ahí estamos hablando de una parte o de un lugar de la danza y de repente aparece este espacio que de alguna manera democratiza o genera un encuentro entre las diversas danzas o las concepciones de danza, y también estar en ese lugar móvil. Está súper interesante que todo esto que nos cuentan, porque también como que tiene relación con algo que necesitamos, por lo menos, o desde el EGA venimos percibiendo, que tiene que ver con empezar a compartir, o sea, empezar no, continuar y ir a fondo con esta idea del compartir entre, o sea, que la diversidad también tiene que ver con el compartir, ¿no? Con el compartir los conocimientos, los saberes, los modos, el para qué, por qué, los intereses, ¿no? Compartirlos en relación a conocernos y no compartirlos en relación a estar de acuerdo, ¿no? Como que hay algo de eso que empezó a aparecer en todo el formato de Lega y que hoy también en relación a la formación apareció. Me parece también muy interesante esto de direccionar la licenciatura, o rescato, así voy rescatando cosas que yo desconocía también, en relación al proyecto que llevan adelante, que es esto de alrededor de la investigación, ¿no? Como posibilidad, y no alrededor de una técnica o de un conocimiento que tengo que saber sino como también algo, porque la investigación mantiene el movimiento, ¿no? O sea, mantiene en movimiento y son herramientas las que me llevo, ¿no? Prácticas, herramientas para seguir moviendo un lugar. Entonces no es algo fijo, no es un conocimiento fijo. Está buenísimo. Mm, Me dan ganas también como entonces pensar desde aquí, o de todo esto que nos comentan también, cómo entonces se piensan las relaciones, ¿no? Porque yo pienso que también el ámbito universitario y esta apertura de la que hablan, o este lugar, eh, desde donde se encara también esta licenciatura, bueno, cuáles son las expectativas o cuáles son las intuiciones o cuáles son las posibilidades que se abren en relación también a relacionarse o a vincularse con otras instituciones universitarias, tanto del Uruguay como de la región, ¿no? Porque uno de los temas también que transversal en el EGA son como estrategias de vinculación regional. Estamos empezando a abandonar un poco la idea de internacionalización en estas charlas que estamos teniendo con Sole, con los diferentes gestores, les diferentes gestores, y como abordando un poco más esto como estrategias de vinculación regionales, generar territorios comunes, y entonces pienso como desde la perspectiva de la licenciatura, ¿cómo ven eso también? O sea, ¿cuál es la potencialidad o la perspectiva que ven también de ustedes como docentes o como equipo docente, como artistas, pero también de los participantes, ¿no? O de tener ese lugar de vínculo, un lugar más de vínculo para relacionarse con otras territorialidades o conformar territorialidades nuevas. ¿Cómo ven eso? Me interesa que lo charlemos. Mira, tenemos tanto trabajo que es todo el mundo de los... Vieron que la universidad está llena de programas de intercambio, qué sé yo, que están y que funcionan y que hay en la vuelta. Una cosa que es bien particular y que es muy loco que está pasando es que está lleno de extranjeros la carrera. ¿Viste, Lu? Que esto es como, el otro día, no sé yo en qué clase estaba y en un momento fue, pero, ¿y vos sos? Y había chileno, argentino, brasilera, colombiano, no sé qué, no sé cuánto. Ya hay mucha gente de muchos lados estudiando en la carrera. Creo que porque, por un lado, porque es pública, porque no tiene ingreso, ¿no? También una gurisa me dijo, no, yo porque las características de esta carrera son muy particulares y me interesó, no sé qué, pero debe tener mucha, será por múltiples cosas, pero de hecho ya pasa que hay muchos extranjeros estudiando la licenciatura, que no sé, me llama un poco la atención, cada vez hay más, eso por un lado.
Y después, no sé, la verdad que es una pregunta como que hay unos programas de intercambio, por ejemplo, hay docentes que vienen, hemos tenido bastantes experiencias para la corta experiencia que tenemos, ¿no? Porque estamos llegando al cuarto año y en pandemia. Entonces, como que también hemos tenido docentes invitados, hemos hecho proyectos, ¿no? Bueno, ahora cuando estuvimos en la pandemia, tuvimos un montón de gente invitada del extranjero y la mar en coche. Pero digo, como que está ahí la cosa, pero todavía no es que estamos realmente metidas, creo, en proyectos como de intercambio, como dedicándonos a eso. Eh, em, no sé, pero creo que más que nada, no sé, creo que porque no nos da mucho, por el propio trabajo que nos está llevando a sostener lo que estamos sosteniendo y bueno, y sostener todo lo que fue el pasaje a la virtualidad y de la virtualidad ahora a la presencialidad y hay como una suerte de ahí que creo que nos lleva nos ha llevado mucho trabajo, ¿no? Y que quizá no nos permitió mucho estarnos pensando más allá de nuestras propias ahí fronteras, ¿no? De nuestra propia carrera y también todo el proceso de Facultad de Artes, ¿no? Todo este proceso de Facultad de Artes tampoco es, como dice Lucía también, nosotros somos parte del cogobierno, entonces no es que solamente hacemos enseñanza y que solamente, no, también tenemos que participar del cogobierno y estar metidas en todos estos otros procesos, ¿no? Que tienen que ver con la política universitaria y todo esto, ¿no? Como con la gestión de la propia cosa, del propio proceso. Eh, Me quedo pensando un poco ya tenemos estudiantes que están de intercambio también en el extranjero, pero lo tuvieron que hacer todo virtual, por ejemplo. Como que no hemos tenido, la verdad, un gran momento, ¿no? Como para no sé, para el intercambio. Nos tocó vivir justo la pandemia. Sí, quizá un poco por el exceso de trabajo, aparte de estar dando los cursos, estar creando nuevos cursos que todos los semestres nunca nadie dio, y también con las pocas docentes que somos, siempre nos reímos porque los estudiantes nos ven en 70 cursos, somos como la misma que va cambiando de ahora soy la profe de no sé qué, y ahora soy, Me lo cual también encanta nos eso tiene. de los cursos que nadie vio, claro, porque está haciendo todo el tiempo la primera vez, sí. El año que viene va a ser la primera vez de un semestre sin un curso nuevo, va a ser increíble. Claro. Pero probablemente estemos inventando alguna optativa, alguna cosa. Pero un poco creo que de alguna forma, por un lado, la pandemia y el exceso de trabajo no ha generado como una gran proliferación. Al mismo tiempo creo que hay mucho a hacer y que estamos haciendo como al interior del plan de estudio en términos de, bueno, a quién elegimos leer, a quién elegimos ver, con quién elegimos tener un diálogo, un poco desarmar este imaginario tan europeísta y tan colonial interno de que no somos latinoamericanos, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos excusándonos porque disculpen que no hablamos de danzas latinoamericanas, pero porque no hay textos, pero porque entonces, y vamos a ver de nuevo al tres referentes de Europa y Norteamérica. Entonces, para mí también la propia presencia de los estudiantes de Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, es como rompe los ojos que acá hay también un local regional también súper encendido y que de alguna forma también siento, aparte de esa perspectiva latinoamericana, que de alguna manera estamos intentando desarrollar a través de algunos cursos, y bueno, muy incipientemente, porque de verdad que también mi propia formación, por ejemplo, tiene que ver con recorrer siempre los mismos circuitos y con no autoidentificarme como país latinoamericano, y creo que eso también es como una información medio obvia, pero al mismo tiempo nueva. Por eso, ¿por qué no puedo nombrar artistas de los países que tengo más cerca prácticamente? O por qué cuando miramos, porque yo creo que también cuando hablamos de internacionalización,
la contracara es un gran debe con nuestros campos locales, y creo que eso también la pandemia fue como, o sea, venía viajando para acá, para allá, pero en realidad capaz que hay un montón de cosas de mi propio contexto que no, que necesitan que me detenga acá, ¿no? Y entonces también esa mirada para mí incluso revela cuán internacionalizado es cada lugar, y de alguna manera como queriendo concentrarte en la danza local, lo que hacemos todo el tiempo es entender qué cruces y qué relaciones van construyendo un campo, y también poder intervenir sobre eso. Y en ese sentido, eso, como la pregunta por cómo nos situamos más dentro, cómo conectamos más con nuestra propia subalternidad y dejamos de hacer de cuenta que igual estamos al mismo nivel que, y estamos haciendo lo mismo que, como ese deseo de sintonizar, intentar cambiarlo un poco por, bueno, somos sudacas o somos periféricos como cultura, y qué pasa con reconocer esa condición, en vez de querer taparla todo el tiempo para querer ser otra cosa más adaptada, ¿no? Y que es re difícil porque también desde un espacio de formación donde, bueno, hay gente que quiere dedicarse a esto, ¿no? Y quiere entender, y nosotras como docentes también tenemos la responsabilidad de brindar ciertos mapas sobre cómo funciona la cosa, al mismo tiempo que desearíamos que funcione de otra manera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tampoco imponiendo las conclusiones que cada una, que somos muy distintas también, si bien tenemos muchas cosas en común, pero bueno, cada una va llegando a sus propias conclusiones temporarias de las experiencias que vamos teniendo. Cómo compartir eso, porque creo que no creemos en una docencia neutral ni nada de eso, pero al mismo tiempo, bueno, dar herramientas para que quien quiere ser exitoso en ciertos términos en los que funciona el campo también pueda tener herramientas para hacer eso. Y nada, es todo un dilema ahí. Bueno, es una convivencia, ¿no? Es una convivencia también de intereses y de eso también se ha hablado mucho en el EGA, como de una cosa no eliminando la otra, sino también la convivencia de las cuestiones, ¿no? De las necesidades, de los deseos también. Esto de la perspectiva situada me hace mucha eco, mucha resonancia. Yo estoy trabajando ahora en una diplomatura que se creó, es la primera diplomatura de creación en danza, que se hace por fuera de las universidades, digamos, de la región de Cuyo, que es una región de nuestro país. Y también es muy difícil, como porque además es como desde una perspectiva descentralizada de los autores legitimados dentro de la academia, pero además descentralizada de la capital, ¿no? Del Buenos Aires o de las ciudades universitarias centrales. Y está difícil construir esa perspectiva latinoamericana en relación también que no es que hay menos producción, sino que hay menos publicación muchas veces, o menos material accesible, o canales de comunicación en relación a esos materiales. Ahí que hay problemáticas ahí que estamos compartiendo, ¿no? Dentro de todos los ámbitos que estamos encarando con el EGA, tanto de mediación como de formación, como también a nivel movilidad y a nivel investigación, ¿no? Como la falta de recursos que hay para publicar lo propio y para también acceder al material de quienes están cerca, ¿no? Pero bueno, de a poquito vamos como también, por lo menos planteando esa necesidad, y se van generando, bueno, algunas prácticas o algunas estrategias para poder ir compartiendo también esos materiales. Por suerte nosotras en la diplomatura estamos pudiendo compartir algunos materiales que vamos pirateando de internet también, de nuestras colegas, bueno, de nuestras colegas uruguayas, también de nuestras colegas chilenas, porque también, bueno, la cercanía de la región de Cuyo tiene mucho más que ver con Chile, entonces también, bueno. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla, ahí la dejamos ahí en la culminación, con muchas ganas obviamente de seguir conversando con ustedes, pero me gustaría que así como para no irnos con nada por decir, o por ahí como abriendo puertas o preguntas, me gustaría como tener unos minutitos ahí para si quieren agregar algo, compartir alguna experiencia en particular que hayan tenido en de todo esto que estamos hablando, o acentuar alguna cuestión. Bueno, no sé, dejo ahí abierto
a ver si queremos decir algo más. Me interesa esto de la perspectiva situada, me interesa un montón. Quizás es como todo para otro conversatorio, otra charla, otro día. Pero bueno, no sé, dejo ahí abierto un poquito por si alguien quiere cerrar algo, decir algo más. Muchas ¿Puedo, cosas. No, puedo decir y al algo final, yo? dale. Perdón. Ay, no, perdona, Paula, no, decí vos. No, no, dale, sí, sí. No, no, simplemente me encantaría seguir hablando por muchas preguntas más, pero me pongo del lado de la alumna, me pongo del lado del aprendizaje y me imagino estas dos grosas que están ahí armando todo el tiempo una posibilidad de pensar la danza, de hacer danza, de pensar dónde estamos, desde dónde lo hacemos, porque no es la danza sino desde, ¿no? Los lugares, ¿no? Todos los que van allá, los extranjeros que van a esta licenciatura y todo ese intercambio que es riquísimo para poder empezar a ver más lo que hay acá. Y eso yo recuerdo que a mí no me lo decían así, yo decía, no, Jennifer Müller, no, hay que ir allá y traerlo acá. O sea, era como, pero no desde el lado, ay, me voy a nutrir de Jennifer y a ver cómo combino acá con mis danzas acá o con lo que sucede acá. Era lo que estaba bien, con lo mismo con Pina o con todo eso. Entonces, este nuevo pensamiento que parece que viene hace un tiempo, pero no tanto, hay que volverlo, esto es lo que es la disputa, estos pensamientos y estas dos mujeres que están haciendo esta licenciatura con todas estas preguntas, incluyendo a los alumnos, y me parece alucinante la democratización que hicieron, que sea el que no sabe nada, el que sabe de todo, y sin embargo pueden aprender sus saberes, inclusive los mismos lenguajes, bailan candombe, pero uno viene de un lado y el otro viene del otro lado. Son barrios distintos, situaciones distintas, que igual va a ser súper nutritivo. Nada, yo nada, muy agradecida de haber escuchado esto y me estimula mucho y gracias, de verdad, muchas gracias. Sí, yo nada más quería como capaz decir que eso, que en definitiva también son relaciones humanas, ¿no? Como que el proceso educativo, de formación, etcétera, son eso, ¿no? Son como relaciones humanas y que ahí es donde está lo más importante siempre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una estudiante que tiene síndrome de Down, tenemos estudiantes privadas de libertad, tenemos también, ¿no? Como situaciones súper particulares también dentro de esta diversidad también hay así como otras, como, y yo qué sé, y como que esa pregunta de, bueno, no sé cómo, ¿por qué vienen a la licenciatura en danza? Y creo que es porque hay algo acá, ¿no? De la posibilidad de que también entres en juego, ¿no? Entras en juego ahí como una más bueno, poner lo tuyo ahí, ¿no? En juego, y eso está buenísimo, como esa cosa de, bueno, está, sí, bien, quiere. Entonces, eso es como, nada, eso, ¿no? Y Mm. nosotras también, como docentes, tratar de, siempre estamos un poco en la misma, desde ahí, porque vengo con lo que soy, con lo que sé, como dice Lucía, nosotras no tenemos una formación universitaria en danza. Y eso creo que está buenísimo, porque también nos coloca en ese lugar yo tampoco sé mucho más que vos, en definitiva, de esto. O sea, ¿no? Estoy como acá, está investigando y haciendo todo lo que puedo, pero entonces hay algo de todo este conjunto humano, digamos, que por eso también está con la pregunta acá, ¿no? Tipo, es toda una pregunta, porque yo qué sé, y está buenísimo. No, y en esto de buscar también como una práctica pedagógica que se parezca a la danza que nos gusta practicar en algún punto, y en ese sentido de, bueno, todo el tiempo ahí la pregunta que a veces exaspera inclusive, porque es mucha fragilidad, ¿no? Y mucha vulnerabilidad también decir, es desde acá que vamos a trabajar, ¿no? Para seguir manteniendo abierta la pregunta y no con esa cosa que a veces tranquilizadora que a uno le da de, hay ciertas respuestas, hay ciertas certezas, y esa fragilidad, vulnerabilidad, yo creo que es parte como de esta experiencia.
y también sentir que estamos como muy acompañadas porque realmente la danza está viviendo un momento de muchas potencias en muchos sentidos, siento, como es un momento que el cuerpo está ahí como hablando un montón de cosas y también la danza está como siendo súper constructora de sensibilidades, de vidas, de vínculos sociales, o sea, como esa sensación de hay un montón de cosas pasando y ya estar preguntándonos desde el presente sobre eso. Siempre hablamos que esto es como desde el presente hacia atrás y del presente hacia posibles futuros, pero desde el presente, ¿no? Tampoco con una idea tan así progresiva de hacia dónde queremos ir, qué nos imaginamos como objetivo, sino, bueno, qué va deviniendo a partir de observar lo que está pasando, que es un montón, y de preguntarnos sobre eso, como medio simple y complejo ahí a la vez. Sí, full. Y poniendo en valor el tránsito, ¿no? Que venimos teniendo, como todo lo que ya viene siendo, ¿no? Todo lo que venimos tejiendo y entramando. Bueno, chicas, gracias. Buenísimo este espacio. Ya saben que cuentan con todos nuestros espacios de trabajo para hacer cosas, para seguir cruzándonos. Eh, es muy importante para nuestro contexto de Argentina seguir estableciendo relaciones con Uruguay y con las prácticas que ustedes desarrollan y poder seguir teniendo ese diálogo. Que bueno, lo venimos sosteniendo hace un montón, ¿no? Hace décadas que ya viene, pero bueno, como poder seguir en esa dirección, a veces las situaciones locales a veces generan una cierta endogamia que está bueno que no nos, eh, bueno, que no nos trabe, ¿no? Los encuentros y las charlas y el compartirlos. Creo que también en la relación de estos dos, bueno, este Uruguay y esta Argentina también es algo necesario para poder vernos, ¿no? Hacia adentro. Ayer hablábamos también con los compañeros de Chile y de Cuyo de la necesidad también de identificarnos un poco más sin la línea de puntos, ¿no? De los cambios de país. Y identificarnos un poquito a veces más en regiones un poco más amplias o incluso más pequeñas, pero de proximidad. Así que bueno, cuentan en ese sentido, como siempre, con todo nuestro amor y anfitrionismo para lo que quieran deseen. Y bueno, visualizo mucha potencialidad también en esas personas que van saliendo de la universidad, de esa licenciatura, para continuar esos lazos, ¿no? Para que trascienda un poco de nosotras y poder continuar los lazos a otros niveles, también con otras generaciones. Así que bueno, gracias, vamos a ir hasta acá hoy. Les invitamos a todas las personas que están viendo este material a ver los demás materiales que están colgados aquí en el canal de YouTube y al cierre de plenaria que va a ser mañana a las 14:30. Bueno, acompañarnos y seguir construyendo este EGA que lo hacemos en definitiva entre todos. Muchas gracias, buenas noches. Eso, bueno. Chao, gracias. Es un placer enorme, gracias.